Luis Javier Suárez, ¿a cuántos goles está de igualar récord que dejó Falcao en Europa? En redes sociales se ha intensificado el debate sobre el rendimiento de los delanteros colombianos en Europa, impulsado por una comparación inevitable entre Radamel Falcao y Luis Javier Suárez en la Primeira Liga y en torneos internacionales UEFA. Sin embargo, el enfoque reciente ya no se limita a la distancia entre ambos, sino a un dato que cambia la conversación. Suárez se encuentra cerca de igualar uno de los registros más destacados de Falcao en su primer año en Portugal. Lea también: Mbappé se pierde el resto de la temporada con el Real Madrid y peligra el Mundial. ¿Cuánto tiempo estará de baja? Falcao, el referente histórico que impone el estándar. El paso de Falcao por el Fútbol Porto entre 2009 y 2011 sigue siendo el principal punto de referencia. El delantero registró 42 goles en la Liga Portuguesa, distribuidos en 25 en la temporada 2009-10 y 17 en la 2010-11, consolidándose como el máximo goleador colombiano en la Primeira Liga. Además de su impacto en Liga, su rendimiento en competencias internacionales fue determinante. En la UEFA Europa League alcanzó un récord histórico de 30 goles, acompañado de títulos y actuaciones decisivas, lo que lo convirtió en una figura de peso en el fútbol europeo. Este contexto explica por qué cualquier comparación con delanteros colombianos en Europa termina inevitablemente vinculada a su legado, especialmente por la rapidez y contundencia con la que logró sus cifras. Luis Javier Suárez, más cerca del récord de lo que parece. Por su parte, el delantero del Sporting de Lisboa acumula 33 goles en 47 partidos en todas las competencias, quedando a solo un tanto de las 34 anotaciones que Falcao consiguió en su primera temporada con el Fútbol Porto. Este dato introduce una nueva perspectiva sobre su rendimiento y lo posiciona en una lucha directa, aunque silenciosa, con la historia reciente del fútbol colombiano en Europa. A diferencia del enfoque inicial que lo situaba lejos de Falcao, el presente de Luis Javier Suárez muestra matices distintos. Si bien en la Liga Portugal suma alrededor de 10 goles, lo que aún lo mantiene a distancia del récord total de 42, su rendimiento global en la temporada revela un escenario más competitivo. Con 33 goles en 47 partidos, el atacante colombiano se acerca al registro de Falcao en su primer año, lo que evidencia un ritmo goleador relevante en su proceso de consolidación. Ambos delanteros comparten características similares, como la efectividad en el área y la capacidad de asociación, factores que han sido clave en su impacto ofensivo. Lea también: cancelan la finalísima Argentina versus España. UEFA toma decisión por tensión y guerra en Medio Oriente. No obstante, la comparación también expone diferencias. Falcao mantiene un promedio de 0,79 goles por partido, mientras que Suárez registra 0,70, lo que refleja que, aunque cercano, el reto de igualar su nivel de eficacia sigue siendo exigente. El momento actual del jugador también incluye desafíos. Suárez no marca desde el 22 de marzo y ha enfrentado presión tras fallar un penal en un partido clave. A pesar de ello, su aporte no se limita al gol. En la reciente semifinal frente al Porto, su trabajo defensivo y compromiso táctico fueron destacados, evidenciando una versatilidad que amplía su valor dentro del equipo. En el plano internacional, la diferencia con Falcao sigue siendo amplia. Suárez suma cerca de 8 goles en competiciones UEFA, lejos de los registros históricos del Tigre, especialmente en instancias decisivas. Sin embargo, su evolución sugiere que se encuentra en una etapa de crecimiento con margen de mejora. El contexto competitivo también influye. Con el Sporting ubicado en la lucha por los primeros puestos, el delantero no solo apunta a marcas individuales, sino también a objetivos colectivos, como la Copa de Portugal, un título que Falcao logró en la temporada 2009-2010. En el plano internacional, la diferencia con Falcao sigue siendo amplia. Suárez suma cerca de 8 goles en competiciones UEFA, lejos de los registros históricos del Tigre, especialmente en instancias decisivas. Crédito AFT.
¿Qué comparación existe entre Radamel Falcao y Luis Javier Suárez en la Primeira Liga y torneos UEFA? El análisis se centra en el rendimiento de ambos delanteros colombianos en Europa, donde Falcao estableció cifras históricas en la Liga Portuguesa y torneos internacionales, mientras que Luis Javier Suárez vive un proceso de consolidación con números que empiezan a acercarlo a algunos registros del Tigre. ¿Cuántos goles lleva Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa? ¿Y qué récord de Falcao está cerca de igualar? Luis Javier Suárez suma 33 goles en 47 partidos en todas las competencias con el Sporting de Lisboa, y está a solo un tanto de igualar las 34 anotaciones que Falcao logró en su primera temporada en Portugal, aunque en Liga aún está lejos del récord total de 42 goles. Lea también Colombia campeón sub-17. Estos son los equipos internacionales que van tras José Escorcia, de Atlético Nacional. ¿Por qué la comparación entre Luis Javier Suárez y Falcao sigue mostrando diferencias en efectividad? Aunque Suárez tiene un buen rendimiento goleador, Falcao mantiene un promedio superior de 0,79 goles por partido frente a 0,70 del actual delantero del Sporting, lo que evidencia una mayor eficacia del histórico atacante colombiano. ¿Qué impacto tiene el rendimiento actual de Luis Javier Suárez en su futuro en Europa y con Sporting de Lisboa? El delantero se encuentra en una etapa de crecimiento, con aporte ofensivo y defensivo en su equipo, mientras busca mantenerse en la pelea por títulos como la Copa de Portugal y sostener su nivel para acercarse a registros históricos en el fútbol europeo.